Vamos a saludar hoy día en especial a mucha gente que nos está viendo de la radio Yo Soy Digital Chile. Mi nombre es Cecilia Marras. Estoy junto a Trinidad Siles, a Gabriela Hostes y a Diana Masobrio. Y hoy día en un especial que vamos a hacer el capítulo número 85, le voy a dar la palabra primero a Viviana porque le vamos a hoy día y siempre un homenaje a una familia muy especial y a una persona especial. Adelante, Vivi, para homenajear hoy día el programa. Gracias Ceci, Trini, Gaby por esta oportunidad. Bueno, acabo de enterarme que falleció mi consuegro, José Ruiz. Eh, yo siempre digo que mi familia colombiana es como una familia adoptiva que me ha dado mucho cariño, calor. Tuvimos la suerte de estar juntos en las Navidades y el Año Nuevo, así que bueno, por lo menos siento que nos dieron la oportunidad de ese último encuentro y bueno, desearle lo mejor a ellos, como decía Ceci, un buen tránsito a José, hacia Dios quiera que una vida mejor de la que estaba llevando en el último tiempo, y toda la fuerza del mundo para los que se quedan. Gracias, y gracias a los oyentes por escuchar esto y por acompañarnos. Un abrazo grande. Claro, la audiencia también tiene que pensar que somos humanos, vivimos cosas del día a día, ganamos a veces un angelito que viene a este mundo, pero también parten personas. Así que este panel en realidad es una fuerza humana tremenda y queremos dar un abrazo muy grande a tu familia, un beso, un abrazo, y este espacio es para él hoy día en especial y siempre. Un saludo, José, a la distancia, que tenga un buen tránsito hacia la luz, de todas maneras. Y con mucho respeto le queremos dar el pase a Trini para ver qué nos trajo esta semana. Adelante, Trini. Bueno, buenos días a todos. Un abrazo cariñoso a la audiencia y también Vivi, a la familia colombiana que siempre te ha acompañado en este último tiempo, sobre todo. Hoy les traigo un cuento del año 2011 de un escritor contemporáneo chileno que debe tener alrededor de 40 años. Se trata de Juan Pablo Ronconi. El cuento que hoy les voy a resumir es Gansos. Acababa de cumplir 29 años. No quería seguir haciendo clases. En secreto deseaba ser escritor. Mi padre nos abandonó a mamá y a mí cuando cumplí 3 años. Se fue a vivir a la isla, su tierra natal. Mi madre nunca lo buscó ni lo mandó llamar porque era un hombre violento que solía golpearnos cuando llegaba borracho. La separación era inminente, a pesar de que Fernanda estaba embarazada. Estoy hablando de mi situación personal. Hacíamos todo lo posible por evitarnos. Sonó el teléfono. Era una mujer que se presentó como Lourdes. Su padre se está muriendo, dijo, y quiere verlo antes de morir. La idea de conocer a un tipo que había odiado durante tanto tiempo me provocaba sensaciones encontradas, angustia y alivio. Decidí viajar a la isla. Había que cruzar desde Calbuco. Iría a ver a mi padre. Lourdes se encargaba de cuidar a mi padre. Solo quiere verlo, su presencia lo calmará. Así me dijo. Lourdes y yo subimos un cerrito rodeado de arrayanes. La casa de mi padre tenía 3 pisos. Era una construcción enorme, rodeada de manzanos y caca de gansos. Lourdes me presentó a Juan, su hijo de 10 años. Ambos ocupaban una pieza del primer piso. Yo ocuparía una casa pequeña. Silencié el celular. No me interesaba hablar con mi mujer Fernanda. Estaba nervioso, la isla era grande. Se acercó entonces Juan para invitarlo a almorzar y avisarle que su padre estaba despierto. Lourdes le indicó cómo comía su padre, don Carlos. Ella le daba por un tubo. Comimos en silencio. No pude borrarme la idea de que estaba cometiendo una imprudencia, violando ciertas normas implícitas,
Odiaba y temía a mi padre y sin embargo comía en su casa. Lourdes tenía 32 años, pero representaba al menos 40. Ella era de una belleza solapada, madura, esa belleza indescriptible de las mujeres que han llevado una vida no ajena al sufrimiento. Ella comprendió que me costaría dar el paso y que no debía presionarme. Lourdes era buena cocinera y se encargaba de que la casa funcionara. Sin embargo, no era la típica isleña, tampoco su hijo Juan. No participaban en las fiestas con los vecinos ni ocupaban el trueque como modo de subsistencia. Me gustaba observar a Juan. Nunca había vivido con un niño y prefería observarlo a intentar conversar con él. Lourdes me pidió que le enseñara a nadar a su hijo. Aquí los pescadores no saben nadar. Pescador que cae al agua es hombre muerto. Lourdes soñaba con sacar a Juan de la isla. El niño terminaría de estudiar en Puerto Montt. El padre de Juan tenía un negocio de abarrotes en Puluqui, una isla vecina. Se habían separado hacía 5 años. Él la engañaba y desaparecía durante semanas. Lourdes decía que era un borracho que aún la molestaba. Lourdes y yo nos fuimos convirtiendo en confesores mutuos de nuestras pequeñas miserias. Apareció la angustia que le daba a ella pensar que cuando muriera mi padre tendría que volver a trabajar vendiendo papas y chicha de manzana. Pocas veces me contaba cosas de mi padre. Yo le hablaba de Fernanda, de su embarazo, de nuestro distanciamiento. Solía desahogarme. Hubo un momento de ambos, un momento íntimo, pero ninguno habló. Simplemente quedaron allí, en el gallinero, muy cerca y en silencio. En la isla escribí 2 cuentos. Imaginé por primera vez que quizá mi hijo sería parecido a Juan. Lourdes me enseñó a usar el hacha. Juan aprendió a nadar. Esa noche decidimos celebrar. En un intento por verlo, en un intento por verlo, su padre había querido acercar a la ventana, pero cayó al suelo. Nadie podía entender cómo había podido hacer esa hazaña. Pasaron unas semanas. En medio de la tranquilidad de la playa, de pronto, mientras yo caminaba, la figura de Juan corría desesperado hacia mí a pedirme ayuda. Había llegado su padre a reclamar a su mujer y a su hijo. Venía con 2 hombres más que terminaron por golpearlo a él salvajemente. Lo salvó la valentía de Juan enfrentando a su padre con rifle en mano. Aquella noche no pude dormir, no solo por los dolores físicos de los golpes. La imagen de Juan, un niño de 10 años, me acosaba. Tenía muchas llamadas perdidas desde Santiago, de Fernanda. Por primera vez tuve miedo de que hubiese pasado algo con el embarazo y decidí llamarla. Había estado a punto de perder la guagua por problemas de presión arterial. Tenía que permanecer en cama los 4 meses que le quedaban. Tenía que volver a Santiago. Era inminente. En la noche les anuncié mi partida. ¿Y don Carlos?, preguntó Lourdes. Les hablé de Fernanda y luego dije, espero que mi padre muera tranquilo. Sentí en el aire la tristeza de Lourdes, una línea que dividía el espacio. Quise decirle que no quería irme, que quería quedarme con ellos, pero no fui capaz de hacerlo. Me despedí rápidamente. Juan me abrazó. Creo que se puso a llorar. Lourdes me dio la mano y yo la apreté con fuerza. Nunca más supe de mi padre, ni de Lourdes ni de Juan. Nunca más volví a la isla. Es un cuento que pertenece a este libro. Hermano Siervo, Juan Pablo Ronconi.
Me lo hizo llegar una amiga y la verdad que me sorprendió. Me sorprendió porque me encontré con un chiquillo joven que escribía, abogado, que había vivido siempre en Arica, pero estudió en Santiago y aquí finalmente se tituló. Pero me sorprendió por la novedad de esta narración en que fluyen distintos narradores, de pronto una tercera persona, de pronto una primera persona que da testimonio de lo que a él le toca vivir en esta isla. Pero se trata de un viaje del héroe. ¿Y a qué me quiero referir con esto, no? Que en la novela, en los cuentos en general, en estos relatos donde hay personajes, se da cuenta de un viaje que realiza el protagonista. Y en este caso el héroe es el narrador, del que no sabemos el nombre, pero pudo haber sido un anónimo. Pero es el viaje de un hombre que vive en Santiago y que está viviendo una relación conyugal difícil, tensa, donde hay una separación en su relación fuerte, un distanciamiento, no se entienden, no se comunican ellos dos. Y ella está esperando un hijo de él, pero se evitan, tal como lo manifiesta el autor. Y de pronto tiene esta llamada de un pasado que lo está llamando para avisarle que su padre está muriendo. Y va apareciendo de a poco la revelación de que con su padre no lo une nada, al contrario, aún permanece un rencor y un odio hacia él por la vida que les ofreció y que el abandono que sufrieron su madre y él. No tiene ningún interés en ir a verlo, sin embargo el pasado lo lleva finalmente a esta isla y lo separa de su mujer. Esta vivencia que tiene este héroe al realizar este viaje le permite viajar al interior de sí mismo para reencontrarse con sí mismo, con sus dolores, con sus rencores, en el lugar donde su padre vivía, el origen, donde su padre había vivido siempre, y se reencuentra con el pasado de su padre, bueno, con el presente de un hombre que se está muriendo. Sin embargo, está el realismo psicológico de ese chiquillo que no quiere ver a ese padre y que, a pesar de que se aproxima a la casa donde está él, no quiere verlo y finalmente no se despide de él, ni aun cuando él mismo tiene que regresar a Santiago porque su mujer tiene el riesgo de perder al hijo. No le perdona al padre, no lo redime tampoco. Qué duro para el padre, que incluso se acerca con mucha dificultad a la ventana para confirmar que su hijo está ahí. Al menos tiene ese consuelo de que su hijo ha llegado al menos a su isla, no se ha acercado a él físicamente a despedirse, pero algún pronunciamiento tuvo ese hijo con el padre. Finalmente se van dando una serie de cosas, ¿no? En este viaje que hace. El reencuentro con una mujer sabia, una mujer poquito mayor que él, de la que se enamora posiblemente. Y conoce además a la vida de su hijo, que lo vincula un poco con el hijo que él va a tener. Entonces, resulta ser efectivamente un experimento que hace este hombre hacia el pasado de su padre, hacia su pasado, hacia el presente y obviamente que hacia el futuro también, porque se va a reencontrar con una posible solución quizás para ese matrimonio que él tiene en Santiago, con quien yo tengo la esperanza, incluso la lectura personal, de que él va a reencontrarse con su mujer, porque este viaje le ha permitido darse cuenta de una serie de falencias que él mismo ha producido en la vida de ellos dos. Es un cuento interesante, prometedor, con una construcción narrativa muy bien trabajada, porque aquí hay voces que hablan de una búsqueda que hace el ser humano cuando aún no encuentra una solución para la vida que vive.
Me gusta este autor y creo que valía la pena haberlo reconocido en esta lectura en la que vamos a analizarlo un poco más con ustedes. Entonces, ahora sí, le doy la palabra a Viviana. Bueno, agradezco, no sé, yo me sorprendí desde el minuto que llegó el cuento, por el título justamente, que ustedes saben que a mí siempre me conmueven o me llaman la atención, porque dije gansos, ¿no? Que los actores nos tienen acostumbrados a las cosas más insólitas, pero en este caso me llamó la atención un autor desconocido para mí, así que siento que este espacio se multiplica hasta el infinito a través de los amigos, amigas y conocidos que nos envían o nos ponen en contacto con cuentos, que la semana pasada el libro de El infinito en un junco también te lo había regalado una amiga, Trini, y en este caso también es una amiga tuya la que aporta esta novedad, ¿no? Y contenido en un libro cuyo título también refiere a un animal, a Hermano Ciervo. Y leyendo un poco, me encuentro con que son varios los cuentos contenidos en este texto que remiten a relaciones o a participaciones de animales, ¿no? Entonces, recorriendo el cuento, las alusiones a los gansos dan cuenta, creo, de algo que solemos hacer los autores cuando elegimos algún protagonista animal, un objeto inanimado, que es investigar sobre ellos, porque lo primero que nos dice el autor, Juan Pablo, es que estaba lleno de caca de gansos, ¿no? Como que eran algo así como una molestia, una cosa sucia, una cosa desagradable. Pero en la medida que los va conociendo, y creo que no es casual la ubicación, porque había una casa grande, la casa paterna, la casa importante, pero a él no lo alojan ahí, lo alojan en una casa pequeña que estaba sobre el lugar donde vivían los gansos. Entonces esto lo obligaba a ser muy silencioso, porque al mínimo ruido los gansos hacían mucha bulla. Inclusive Lourdes, conocedora, como decía Trini, una mujer sabia, le dice que los gansos son mejores guardianes que los perros, porque evidentemente tienen una sensibilidad mayor al ruido, a los movimientos, a lo que modifica la tranquilidad. Y también hay una alusión, que creo que está vinculada a la situación del protagonista que va a ser padre, y a Lourdes que tiene un hijo, y al mismo como hijo, que es a la velocidad de procreación de los gansos, ¿no? Y que son utilizados como alimento, pero que para poder comerlos hay que alimentarlos con grano, porque si comen pasto se ponen amargos. A mí me gustan este tipo de narrativas, donde el autor tiene la capacidad de articular problemáticas, emociones, sentimientos humanos con aspectos de la vida animal. Personalmente es algo que me atrae mucho. Y hay una nueva intervención cuando él dice, se habían reunido todos los gansos en la puerta de la casita que él ocupaba y le dificultaban salir. Creo que acá hay una alusión a lo que le estaba pasando a este protagonista innombrado, como bien dice Trini, que él también estaba metido en un encierro, en una dificultad, en un problema, que él tenía que resolverlo de alguna manera, y que esta llamada de Lourdes había sido muy importante, en el sentido que le había permitido alejarse de su realidad santiaguina, que era muy oscura, por lo que él cuenta. Dice, solo me gustaban los baños de tina caliente, el ruido de la gente y el ruido de la ciudad. Y aparece una situación de vida que según leí se repite en el resto de los cuentos, que los protagonistas son personas disconformes con su realidad. Es decir, en este caso el protagonista era profesor, no le gustaba dar clases,
y quería dedicarse a escribir. Pero por muchas razones, que sabemos, los que escribimos sabemos que aparecen a cada minuto, no lograba tampoco completar eso, a pesar de que se había impuesto una rutina, o sea, sentarse y escribir todos los días. Sin embargo, en la isla, donde permanece casi más de 30 días, solo escribe 2 cuentos, y esos cuentos están absolutamente vinculados a la realidad que está viviendo. Y lo que me gustó, que digamos la escritura es muy bien lograda, pero es muy sencilla. Es decir, no hay muchas figuras retóricas, salvo 1 o 2 alusiones que me encantó porque Trini las incluyó, que refieren a la tristeza, al espacio que los separa, pero en general es una escritura simple, pero la sensación que provoca, que en los espacios que siempre nos dejan los escritores, los lectores podemos imaginarnos, completar, profundizar los sentimientos, las situaciones que viven los personajes. Así que leí que Roncone ha tenido defensores y detractores, algunos muy furibundos detractores, pero creo que es un autor que hay que seguir leyendo, tiene una novela que ganó un premio, así que bueno, agradezco la posibilidad de conocerlo, y bueno, lo tendré en cuenta para futuras lecturas. Y ahora le cedo el lugar a Gaby, para que nos cuente algo más de la psicología de estos personajes. Gracias, Vivi. A mí en este cuento me llaman la atención 3 cosas que quiero destacar. La primera es la ambientación del cuento en un lugar del sur de Chile, donde coexisten elementos de vida campesina y vida marítima. Y eso está muy bien logrado. Cuando Trini empezó a decir que el autor era yo me imaginaba que iba a decir Chiloé, y me sorprende porque dice que vivió en el norte y vivió en Santiago, porque lo que él presenta y el trasfondo del cuento es una descripción llena de detalles de lo que es la vida en ese lugar. Está muy bien descrito esa parte de Chile, con su geografía y además con sus modos de vida. Entonces, en este ambiente se da la trama. Ahora, el segundo elemento que llama la atención o que hay que destacar es un cuento de alguna manera acerca de la paternidad, ¿ya? Está la paternidad irresponsable, abandonadora, violenta, la paternidad dolorosa, ¿ya? Que él vivió, y también está la paternidad del padre de Juan, que tampoco es una paternidad lograda. Es también un abandonador, es un hombre violento, es un hombre que para demostrarle su presencia y atemorizar va robando cordero. Entonces, hay una visión como muy, hay un énfasis en la parte negativa de la paternidad que lamentablemente está muy presente en nuestras sociedades, y tiene que ver con la asociación de masculinidad, violencia, abandono, alcoholismo, que es muy dolorosa, y al hijo le crea un dolor enorme, y es tal la hondura de su dolor que el protagonista no sube, no hace el esfuerzo de subir los 3 pisos para cumplir el objetivo de su viaje, y finalmente evita ver al padre, él evita exponerse a esta figura que le causó tanto dolor. Ahora, esta evitación que él hace, la quiero ligar con el tercer aspecto que quiero resaltar. Y me pareció que el relato está lleno de situaciones esbozadas,
truncas, no completas, ambivalentes, que es probable que la vida misma esté llena de esos matices y de esas situaciones que no terminan de cerrarse o se resuelven de manera inesperada. Es como lo no hecho, lo no dicho, lo no concluido, la ambivalencia que tiene a veces tanto peso en la cotidianeidad. En primer lugar está la evitación, que analizamos recién, que el hijo no concluye el objetivo de su viaje. Está la desconformidad que resaltó Viviana y lo dijo con esas palabras, donde también vemos lo no asumido, si se quiere, que es esta persona aquí en Santiago hace clases, pero que quiere ser escritor. Entonces, hay un transitar por el camino del medio, sin jugársela por lo que se quiere y por lo que se está haciendo. También ser un poco en estos pescadores que, trabajando en el contexto del mar, no saben nadar. Y también se evoca en la relación del protagonista con Lourdes. Claramente entre ellos hay, no sé cómo llamarlo, como una tensión sexual, como una atracción, como algo que tampoco se concreta en lo absoluto. Incluso el autor extrema el tema cuando ellos están como muy cerca en el gallinero y no concluyen nada de lo que ahí había, no se asume, ¿ya? Por otra parte está el tema de que él tiene una muy mala relación con su mujer de Santiago y de hecho como que están pensando en separarse, pero ella está esperando un hijo. O sea, es como lo opuesto conviviendo, ¿ya? Sin resolverse. Hay también una pelea, la pelea que escribió Tini entre el marido de Lourdes y el protagonista. Ahora, llega un minuto en que uno como lector dice, aquí alguien va a morir, ¿ya? La pelea toma tintes muy violentos, pero nuevamente queda ahí, se resuelve con un fin de la pelea, de un niñito que dispara al aire, y ya, pues, no pasó lo que uno como lector estaba esperando. De tal manera que está como lleno de estas situaciones ambivalentes, no concluidas, que se esbozan, ¿ya? Motivaciones que no se llevan a fondo, que no se siguen, que no se concretan. Ahora, el cuento, vuelvo a tomar el tema de la paternidad, hay como dos instancias que como que van en pro o van mostrando un rol paternal diferente, ¿ya? Donde hay un darle vuelta a la espalda a esta paternidad dolorosa y machista, y es, uno, el hecho de que el protagonista le enseña a Juan a nadar. No es su padre, claramente, pero ahí está como ejerciendo un rol de enseñarle una habilidad que normalmente debió haber sido enseñada por un padre. Ahí asume de alguna manera un rol de figura paternal, y también la conclusión, cuando él ve que este hijo está en peligro y vuelve rápidamente a Santiago. Y esperamos que ahí él haya aprendido a vivir otro tipo de paternidad distinta a la que él tuvo que experimentar. Ese sería mi comentario. Gracias, Trini, Gaby, Viviana. Yo creo que el viaje que él hizo a ver a su padre, que al final él no culminó visitando a su padre en los 3 pisos, fue una excusa para irse a la casa de Santiago. Fue una mera excusa. Ahora, fue una muy buena excusa porque en realidad me da la impresión de que cuando el protagonista vio que el hijo de Lourdes disparó cuando el papá los iba a atacar nuevamente,
Yo creo que ahí él reaccionó porque tal vez no que el hijo que él estaba esperando fuera a disparar algún día, pero un poco era qué iba a hacer su hijo frente a este padre que iba a abandonar al hijo que él estaba esperando con Fernanda. Creo que ahí fue un momento donde él pudo reaccionar y tal vez medir lo que él estaba haciendo con Fernanda, porque en realidad se habían decidido tener un hijo, era por, los dos se habían puesto de acuerdo. Y por supuesto que la obra es abandono 100%, abandono del padre, el propio abandono a él de su hijo y a su mujer, abandona de nuevamente a Juan y a Lourdes y después, en realidad todo se da en torno al abandono importante. Quiero darle la palabra, una preguntita a Gaby. Gaby, ¿qué pasa si las personas generalmente no concluyen estos encuentros de que quieres decir algo y no lo dices, quieres cerrar un capítulo y no lo dices? Es un problema, y esto yo lo digo para toda la audiencia, que Gaby es psicóloga, atiende consulta, o si ustedes están en otros países, consulten, porque realmente creo que los ciclos, no sé, a mi punto de ver hay que cerrarlos si es que se puede. ¿Esto te acarrea problemas? Mira, yo creo que lo que cuenta el relato es algo sumamente común y corriente de la vida de todos los días. Y ahí yo creo que hay que jugar como en dos escenarios. Un escenario es que los seres humanos no podemos dar curso a todas nuestras pulsiones, a nuestras atracciones, a nuestros deseos, o sea, hay un control, y eso es sano ejercerlo, o sea, parte de lo que nosotros vimos en el relato forma parte de lo que es la regulación, la autorregulación emocional, la autorregulación social, que es necesario tenerla. Una persona que cede a todo su impulso o que no piensa en los otros, que no mira a los otros, ahí habría problemas. Y de hecho hay muchos problemas por eso también. Entonces, hay una cierta como ambivalencia, por así decirlo, comillas, normal y deseable, en la cual nos tenemos que mover. Pero otra cosa es el no enfrentar, ¿ya? Y la evitación. La evitación como mecanismo de vida, y hay mucha gente que lo tiene, y la evitación de las situaciones, la evitación de lo duro de la vida, la evitación del dolor, la evitación de la ansiedad, eso es dañino, eso es imposible. O sea, ayer leía unas palabras de Isabel Allende que decía que los jóvenes que no sabían sufrir, ¿qué van a hacer con su vida? O sea, cuando hacemos del mecanismo de arrancar, de evitar, de no exponernos a lo que nos duele, a lo complicado, a lo conflictivo, ahí sí que hay serios problemas. Espero que se haya entendido como la diferencia. Sí, sí, la evitación, totalmente, estoy súper de acuerdo y eso se da, obviamente hay casos y casos, pero yo creo que a mi parecer, no es una sugerencia para nadie, sino que a mi parecer, de mi experiencia personal, ir cerrando capítulos, de todas maneras. Y antes de pasar a la Trini, les quiero recordar que Trini empieza su taller en abril en la Católica. Si hay gente de Argentina, de México, de Ecuador, donde nos están escuchando y sobre todo de Chile, todo se puede pagar con tarjeta de crédito internacional, no hay ningún problema, así que para que ustedes se vayan inscribiendo a partir de abril, nosotros les vamos a mandar el flyer de todas maneras para el curso de la Trini. Adelante, Trini, para que vayamos cerrando el capítulo. Gracias, Ceci. Te pido que me des paso para que pueda yo subirles una imagen del autor. No encontré tantas cosas personales de él. No, yo creo que por el mismo hecho de que es joven, yo Sí. creo que es un chiquillo, además, muy reservado, pero es él, si lo miramos aquí en la imagen, allí, 1982, se va a cumplir 40 años. Exacto. Y efectivamente es él que tiene, bueno, este libro del que voy a hablar al final,
pero ha recibido buenos premios. De hecho, un premio que me gusta mucho, que el 2017 fue incluido en la lista de Bogotá 39, una selección de los mejores escritores de Latinoamérica menores de 39 años, pero también recibió el 2007 el premio a la creación literaria Roberto Bolaño. Sí, ha sido reconocido, se han publicado estos 3 libros que aparecen acá, en estas 3 ediciones del libro Hermanos Siervo. Y mostrarles además esta imagen con la que quise inspirarme para poder resumir el cuento que vimos, ¿no? No se dio nunca ese abrazo final. Y quizás era el niñito que quedó solo cuando el padre se iba, ¿no? Y posteriormente, mostrarles simplemente la imagen de él, pero sí hacer alusión a los gansos. Algo dijo Viviana sobre eso, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿por qué gansos? Y efectivamente el ganso es un animal milenario, pero es un animal que hoy día se ha convertido en un animal rústico en el campo, ¿no? Siempre está cercano a la casa y da aviso de algo. Efectivamente, en algún momento le cierra el paso por la cantidad de excrementos que hay entre medio, pero esos gansos y esa naturaleza es la que le permite a este hombre resolver un enigma. Y el enigma era el padre. Era un secreto que él no había abordado, al que no se había acercado. Casi sin quererlo, llega de todas maneras a despedirse de ese padre, no se sabe, pero a reencontrarse con él. Entonces es muy bonita la forma en que este autor nos hace ver cómo él en esa naturaleza va rondando el ambiente del papá y quiere acercarse para finalmente encontrar el secreto que tiene toda esta historia relacionada con el padre, ¿no? Finalmente sí, se acerca al secreto, pero tampoco quiere descubrirlo del todo. Pero al menos algo él mismo descubre, ¿no? Y se abre a sí mismo y posiblemente se abre también a la posibilidad de cambiar él, ¿no? Y de reeditar la vida con su mujer y reeditar una vida en pareja. Tengo la impresión de que la presencia de Lourdes en su momento es clave porque le permite una vinculación con el ser femenino en este caso, ¿no? Se produce una intimidad que quizás él nunca alcanzó a tener con su mujer. Y Gabriela lo decía, ¿no? Se pudo haber producido un encuentro, pero me encantó que no se produjera, porque se hubiera complicado aún más la historia. No tenía por qué ser así, pero sí se produce un momento en que él se vuelve a mirar a sí mismo, quizá mira a su esposa, y se da cuenta que él también tiene que asumir un cambio, tiene que ser distinto, no puede ser el reservado, el silencioso, el que está en su mundo, ensimismado. Tiene que darse un poco más. Sí, no perdona al padre, pero finalmente se reencuentra con la vida y con una actitud mejor. Es un cuento revelador, es un cuento que además, como decía Viviana, es sencillo, pero tiene un estilo maduro, ¿no? Tiene costuras gruesas, no tiene un estilo literario muy trabajado ni muy decoroso, y ese es el gran talento que tiene el escritor, ¿no? De escribir en forma clara, pero sin tanta adjetivación, sin frases tan largas, pero muy bien logradas. Me interesó muchísimo el libro y el cuento en general aquí, porque en una historia tan sencilla logra transmitir muchos secretos de existencia interesantísimos. Y con esto, bueno, le dejo la palabra a Gaby, que antes la pasé de largo y me fui directamente con Vivi. No había nada inconsciente en esos, Gabriela. Así que te cedo nuevamente la palabra a ti. Oye, no sabría qué más decir. Fíjate que
como Vivi nos ha enseñado que los títulos son tan importantes, pensé en los gansos. Entonces, ¿qué rol estarán jugando en estos cuentos los gansos? Y lo único que se me ocurrió, a lo mejor es locura, que los gansos tenían como tan claro su ser, su hacer, su vivir, y no caían como en ninguna de estas ambivalencias y contradicciones del personaje. Eso, a lo mejor, no sé, si aquella interpretación cabe o no cabe, pero los gansos me parecieron como los personajes que vivían su vida con menos complicaciones. Obviamente, son animales, pero por algo será. Bien, Vivi. Bueno, sí, realmente es muy interesante el tema de estos animalitos, ¿no? Pero a mí siempre me pasa, yo preparo, leo, pero mis compañeras me van tirando ideas que me hacen pensar en otras cosas. Por ejemplo, cuando Gaby decía que el escritor es oriundo de Arica y no del sur chileno con sus maravillosas islas, pero a mí se me ocurrió que es el mejor espacio, porque acá estamos hablando de aislamiento, estamos hablando de personajes solitarios, y no casualmente Lourdes y su hijo viven en una isla, y el papá de Juan, el hijo de Lourdes, vive en otra isla. Y el terrible aislamiento de los pescadores también, que incursionando en el mar no saben nadar. Entonces están como anclados, como encerrados en esos espacios, ¿no? Y el concepto de isla, que por un lado es tan maravilloso, porque creo que todos soñamos en pasar una temporada de nuestras vidas en una de esas paradisíacas islas, ¿no? Con palmeras y demás, pero también el concepto del náufrago solitario, ¿no? Y aislado, que es un poco la sensación que parece vivir el protagonista, porque a pesar de tener varias vinculaciones, su pareja, su papá, el encuentro con Lourdes, él está solo. Y la llegada a la isla incrementa esa soledad, pero es el camino, me permito decirlo, Gaby me dirá por ahí si estoy equivocado, hacia la madurez. Es decir, ese encontrarse consigo mismo, ese aislarse, inclusive ese dejar el celular y decidir alejarse de todo el estímulo que pudiera llegar de Santiago, le permite convivir consigo mismo. Y se me ocurrió pensar que los gansos son una especie de alarma que lo mantiene alerta, que lo mantiene despierto inclusive, porque era tal, al menor ruidito que le hacía en esa casa, los gansos hacían mucho ruido y él se despertaba, le ofrecen el tiempo para la introspección, ¿no? Que me imagino que habrá sido prácticamente inconsciente, pero ponerse a leer sobre sí mismo, qué le pasaba, qué era su vida, y pensando en lo que nos decía Trini, que es cierto, el viaje del héroe, ¿no? Un tema tan reiterado en la literatura, pero que parte de ser un antihéroe, porque parte de ser un hombre que lo único que hace es pasar su tiempo metido en una bañera, como dije antes, y haciendo cosas que no le gustan. Pero de pronto esa obligación prácticamente de partir hacia la isla a no cumplir con el destino original, que era estar acompañando a su padre en sus últimos momentos, le ofrece un destino diferente, que es conocer a una mujer madura, no solo por la edad, sino porque ha sufrido mucho. Esto en un momento el autor lo dice, ¿no? Se notaba en Lourdes que había pasado por muchas circunstancias de mucha exigencia. Y esa mujer, en esa vida sencilla, llamarlo para almorzar, enseñarle cosas que tienen que ver con el contacto de la naturaleza, le ofrece al protagonista un espacio de crecimiento diferente. Y yo rescataría para cerrar dos palabras. Por un lado, celebración. Ellos se reúnen, Lourdes, Juan y el protagonista. A veces me sale el autor, porque pienso que va a haber mucho de Juan Pablo en este personaje, ¿no? que nos cuenta la historia.
se reúnen para celebrar que Juan aprendió a nadar, que como bien Gaby nos decía, es algo que un padre debe ofrecer. Y yo veo ahí tema vinculado, Gaby usó la palabra habilidad, que es la adecuada, pero yo lo vinculo al otro episodio y lo veo como un arma. Es decir, Juan cuenta con un manejo de las armas que lo ayuda en la resolución del conflicto con ese padre violento, pero a su vez el viajero le ha entregado a Juan una habilidad, un arma para poder defenderse. Y tal vez para poder alcanzar ese futuro que su mamá deseaba, como nos dijo Trini, era salir de la isla, ¿no? Poder afincarse en Puerto Montt y ahí poder estudiar, poder crecer. Y la otra palabra que me vino a la mente y que la respaldé con otros escritores o críticos o lectores de Juan Pablo Roncone, es la redención. Es decir, llega un personaje inmaduro que evita, Gaby nos habló de la evitación, yo creo que lo que más está evitando el protagonista es su compromiso mayor, que es acompañar a Fernanda y ser padre de ese hijo que están esperando, ¿no? Y de alguna manera todo este proceso que vive en la isla, si bien no cumple con el objetivo, como decía, acompañar a su padre, sí asume el compromiso, el rol, la responsabilidad que se está esperando de él, que es acompañar a Fernanda en ese proceso que le queda de prácticamente 4 meses de inmovilidad por el riesgo de perder el embarazo. Y algo que no hemos mencionado, y que a mí me resultó muy fuerte, que en un momento cuando Fernanda le cuenta lo que le está pasando, dice, tal vez sería mejor abortar. Y yo creo que ahí nos está hablando de la soledad de Fernanda, que Fernanda siente que no cuenta con el padre de su hijo. Y esto creo que le resuena a este papá en ciernes y le dice, no, de alguna manera tenés que estar junto a tu mujer para que no aborte. O sea, frente a tanta muerte, ¿no? En esa pérdida del padre, de que ya hubo una pérdida simbólica, ahora una pérdida real, hay vida. Hay un niño que está gestándose, hay la posibilidad de la vida de ese niño y la vida de una familia que se está gestando también, eh, que está creciendo y que nos deja final abierto, ¿no? O sea, él va a volver, pero nunca sabremos o quedará en nuestra imaginación, o en nuestro deseo, o en nuestras fantasías, qué va a suceder con esos 3 personajes que serán la nueva familia. Así que muchas gracias por el cuento, Tini, como siempre, muy buenos tus aportes y a seguir creciendo en la literatura. Ahora sí, Ceci, adelante. Gracias, Vivi. Bueno, aquí el rol de la mujer fue sumamente importante porque 3 mujeres que la mamá de él, que quiso que su padre, el padre del protagonista se fuera, Lourdes también agradeció que este otro señor se fuera, y Fernanda también empezó a gustarle que él estuviera allá, pero después obviamente tal vez pienso que el desarrollo del cuento, según la imaginación de cada persona que vaya a leer, cada lector le va a dar el final. Pero aquí la mujer jugó un rol importante, o sea, no se sometieron ni a la violencia ni a la borrachera de ninguno de ellos. Y cuando Fernanda le dice, claro, vamos a tener que tal vez abortar, yo creo que él decide volver, pero este viaje fue maravilloso porque le enseñó a esta familia del sur de Lourdes a defenderse finalmente de las golpizas, y este niño Juan maduró, seguramente donde le enseñó a nadar, creo yo, vio tal vez una imagen de alguien que podía ser un padre, a enfrentarse a su propio padre, y pudieron, creo yo, darle la vida, como dice Vivi, de felicidad a Juan y salir de la isla, o tal vez vivir tranquilo nomás para que el padre una vez, creo que una vez al mes iba a pegarle, algo así, o a robarse los corderos. Pero fue un viaje liberador, tanto para él, aunque no se encontró con su padre, porque pudo ver su realidad, fue un viaje liberador para la familia de Lourdes,
y a lo mejor un viaje liberador para él y Fernanda, que pudieron hacer su vida tal vez lo que pudieron. Auditores, un cuento precioso, maravilloso. Juan Pablo Roncón no lo conocía. Gracias, Trini, por traerlo a nuestras redes, a nuestro panel. Y una vez más, recordarles que Trini nos tiene que recomendar un libro, que no se olviden de todas las cosas que le hemos contado, el taller de Trini, la, la consulta de Gaby. Y si ahí Vivi tiene un emprendimiento, nos tiene que contar para contarle a nuestros auditores. Adelante, Trini, para la recomendación de tu libro de la semana. Un ejemplo de generosidad, Ceci, siempre preocupada de los demás. Obviamente que quiero recomendarles el mismo libro con el que partimos, la antología completa, Hermano Siervo. Es un librito pequeño, pero hay muchos cuentos. Son 7, me parece, en general, pero que vale la pena darle una vuelta y una lectura, porque nos muestran temas que son nuevos y que están además expuestos por autores o por escritores jóvenes chilenos que nos muestran además una vena distinta. Hay sangre nueva literaria aquí y eso me gusta. Y lo hacen con mucho talento. Aquí se abordan las relaciones frustradas, se abordan de pronto suicidios, mundos destrozados, exploración de mundos íntimos. Hay mucho que descubrir allí, pero con una perspectiva de alguna esperanza de vida también. Pero es un viaje al interior de uno mismo. Y bueno, y expuesta por un escritor que tiene además la carrera literaria del abogado, que le ha permitido además una buena escritura. No dejen de leerlo, es fácil adquirirlo en cualquier librería y vale la pena poder conversarlo después con otras personas o recomendarlo a otras personas para que lo conozcamos más. Escritores jóvenes, hay muchos y no los conocemos mucho. Juan Pablo Ronconi. Muy bien, muchas gracias a las 3 y nos veremos la próxima semana con un cuento nuevo. Gracias. Chao, un abrazo muy grande. Hasta la próxima semana.